I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out. Hello, bienvenidos a este plató vital, a este plató existencial, a este plató cultural, que es la librería, que es nuestra acogida para sacar adelante un programa como Letras Degeneradas, que intentamos que sea básicamente diferente, pero que sea divertido y que ustedes aprendan con los invitados e invitadas que traigo. Hoy tengo a mi derecha a una persona que ha costado traer por mil vicisitudes. Así que las cosas, y voy a dejar que ella se presente, las cosas las prefieres dulces o saladas. Dulce y tierna. ¿Quién es Dulce? Pues Dulce es una persona muy muy interesada en muchas cosas, no solamente en el derecho que estudié, o en la psicología que también estudié, o en la cultura, que siempre quise ser consejera de cultura del Cabildo desde que era chiquitita. O sea, yo quería ser consejera de cultura del Cabildo. Y en la arquitectura y en la literatura, y poco a poco he tenido la suerte de poder ir pasando por casi todas esas cosas que me encantan. Y bueno, espero que todavía me quede, sobre todo en el mundo de la literatura y en el mundo de la igualdad literaria y en el mundo de la igualdad y la cultura, ¿no? Que me considero una feminista no radical y sí que voy a través de datos intentando, con pequeñitos programas que hacemos como ONG, tanto los Amigos del Tanque, la Asociación Amigos del Tanque para unas cosas y el laboratorio, como lo llamamos nosotros, para otras, pues ir avanzando en igualdad en materia cultural. Cantaba Joan Manuel Serrat una canción imperecedera, cuando hoy todo es efímero, ¿no? Decía que su niñez dormía prácticamente en esa playa que era el Mediterráneo, ¿no? Uh-huh. Machado también decía que su infancia eran recuerdos de un patio de Sevilla donde maduraba el limonero, ¿no? ¿Cuál fue la infancia, cuál fue la adolescencia de Dulce Serrat en esta zona norte de la isla? Yo me imagino que eres de Tacoronte y no habría en aquel momento casi ni asfalto, ¿no? Éramos muy felices en las carreteras de tierra. Yo recuerdo mi infancia muy feliz. Tengo muchísimos primos, hermanos, que casi todos éramos un año más grande, más pequeño y tal. Nos dejaban salir a la calle con las bicicletas desde por la mañana hasta por la noche. El límite eran las 9 de la noche, pero te estoy hablando desde que íbamos desde 5 años hasta 15, ¿no? Y éramos 30. Y nos íbamos al mar, al Trija, a la mesa del mar, con las bicicletas volvíamos a subir. Yo la recuerdo totalmente feliz, o sea, fue una etapa muy feliz. La adolescencia fue ya una etapa que pasé en la Orotava, en otros colegios, en los salesianos, y ahí ya fue una etapa de empezar compromiso político, empezar a meterme en lo típico de delegada de clase. Había sido el golpe de Estado, me acuerdo mucho de eso, y yo estaba con mi abuelo, que era socialista de los antiguos, y mi abuelo me dijo, esto nunca va a volver a pasar, ¿no? Y yo me quedé con él, todos los primos estaban debajo de la mesa, mis tíos estaban rompiendo papeles porque todos estaban en asociaciones culturales o del casco, haciendo un poco la primera vida de la democracia. Y yo me quedé con mi abuelo y entonces llegó el rey y luego se vieron las imágenes de Suárez y tal. Y ese día, que yo tenía 11 años, decidí que yo quería hacer política de cultura. No presidenta del gobierno, sino más bien política de cultura, ¿no? Bueno, yo también tenía 11 años en aquel entonces y yo lo que quería era ser periodista. Sí. Bueno, es una forma de involucrarse. Y al final terminé haciendo derecho, ¿no? Yo pero
Hay un hecho, has hablado ya en varias ocasiones del tema de la política. ¿Tú llegas a la política o la política llega a ti? Yo llego a la política. Yo me voy a afiliar el día que cumplo 18 años, ya no me podían decir que no. Y llegué convencida de que iba a ir a la sede de ATI, porque era el partido más potente que había en Tenerife en aquella época. Yo creía en defender a mi isla. Tampoco tenía mucha más experiencia en otras cosas, ¿no? Ni sé si ahora haría la misma elección en este entorno y contexto actual, pero creo que sí, que al final sí, porque tampoco hay ningún partido perfecto. Y ese día, pues estaban en campaña electoral, eran en el 87, y me dijeron, mira, lo que tienes que hacer, no olvídate de hacer nada más, tienes que hacer es llevar estas sillas a la sede de campaña, después vienes, te llevas aquellas para no sé qué, y estuve cargando sillas, pues 15 días, todo lo que duró la campaña electoral, y luego fui a votar por primera vez. Y ahí fue cuando Adán Martín ganó el Cabildo, y entonces me acuerdo que yo estaba en mi casa en Santa Coronte, ya casi dormida, escuchando la radio, y ganó el Cabildo, y digo, mami, me voy a Santa Cruz. Y no me acuerdo si me llevó ella o bajé en guagua o cómo fue, pero yo acabé allí en la fiesta del Cabildo, donde me había pasado 15 días, esa era mi experiencia, 15 días moviendo sillas. Luego ya en septiembre me llamaron en serio y ya empecé a colaborar con los jóvenes del partido y seguí, me ofrecieron presentarme como candidata al claustro de la universidad y mi grupo fue el que ganó. Nada más llegar, o sea, llegué a los 18 de octubre y en diciembre ya era la portavoz de los estudiantes, porque era la que tenía más votos de los 75 estudiantiles. Y ahí estuve toda la carrera, y cuando estaba terminando la carrera, Adán Martín sí me vino a buscar a mí. Yo estaba haciendo azafata de una feria, que es como me ganaba un poquito de dinero, y me vino a buscar y dice, oye, ¿tú no querrías trabajar de becaria en el Cabildo, en donde estoy yo, que hace falta? Me dijo algo de una memoria. No entendí nada, pero claro, yo estaba nerviosa, era mi super jefe, ¿no? Además, yo estaba encantadísima de tener a ese señor todos los lunes que iba a darnos una conferencia a los jóvenes en la sede. Y bueno, pues fui de becaria al Cabildo y estuve ahí de becaria bastantes años, y del 91 al 95. Y ya en el 95, pues se ve que lo hice más o menos bien de becaria, que me propusieron ir en la lista. Y ya salí como consejera de Cultura con 25 años. Recuerdo ver fotos de la exposición de esculturas en la calle de 1973 y ver cómo se colocaban en las esculturas y ver a Adán Martín, sí, allí ya. ¿Qué hacía? ¿Qué lo hacía tan especial Adán Martín? Porque recuerdo haberte escuchado en una entrevista, tanto el entrevistador como a ti, hablar que aquello era casi el mundo de Camelot. Sí. ¿Qué lo hacía tan especial? No me lo inventé yo, lo de Camelot se lo inventó en una columna Paco Pomares. Pero lo adopté porque me parecía que era singular, porque Adán sabía rodearse de personas y hacerlas lo mejor que han sido en su vida. O sea, de todas las personas con las que yo he trabajado, él es el mejor jefe de mi vida, el que me sacó más, el que me hizo ponerme más al límite de todo lo que yo tuviera en el cerebro. Y sé que hizo lo mismo con muchas personas porque lo seguimos hablando. De hecho, tenemos todavía un grupo que se llama Grupo Adán Martín, Equipo Adán Martín. Hay gente que todavía ya han pasado ya casi 15 años de su muerte, murió en 2010, 15 años hace este año, que la tiene todavía en las pantallas del ordenador, pero no políticos, funcionarios. O sea, es el mejor político que hemos tenido. Y tuvo la suerte también de tener a un gran amigo con el que nunca discutió y que siempre fueron amigos, que fue Manuel Hermoso, que al final ha quedado en segundo plano, cuando los dos, al empezar los dos fueron los dos, tanto monta tanto. Pero luego Adán, es que tenía Adán tiene un nivel que no era para estar aquí, era para estar en la ONU. Y sin embargo él no se aburría de todo lo que tenía que aguantar por debajo, ¿no? Sino al final escuchaba, le interesaba casi más escuchar a un taxista o a una señora que limpiaba los hoteles que a un empresario muy famoso, ¿no? Era un tipo raro, por eso estaba metido en las esculturas en la calle, después parecía como que era de derechas, pero no era de derechas, después te dejaba hacer en cultura de todo. Yo me acuerdo cuando nosotros hicimos una de las primeras exposiciones que hice yo en el Cabildo, se llamaba, ¿te acuerdas? Aquella de fotografía que tenía una niña con el clítoris en la portada la mirada desnuda, la mirada desnuda. Todos los partidos lo querían retirar, el PP, el PSOE, tal. Y al final no lo retiró. O sea, Ricardo Melchor me hizo retirar después una cosa muchísimo menos violenta para nadie, digamos, ¿no?
Entonces era un tío súper abierto para las nuevas ideas y le encantaba encontrar gente que le siguiera el rollo. Entonces, claro, antes de mí, él tenía como consejero de cultura a Marcos Brito y él no había podido despegar, ¿no? Digamos, todo lo que él tenía en la cabeza, que era hacer el Museo de la Ciencia, hacer el Museo de Historia, hacer el Museo del Hombre y la Naturaleza y el de Arqueología, que ahora se llama MUNA, hacer un museo de arte contemporáneo que se llama TEA. Todo eso lo hizo porque encontró una persona al lado, que era yo, que era, vamos, si él era entusiasta, yo era doble entusiasta. En ese bagaje, en esa trayectoria, en esos proyectos cumplidos y algunos que no se pudieron llevar a efecto, si te tuvieras que quedar con un proyecto que orquestaste y que al final salió, ¿con cuál te quedarías? Pues yo sin duda me quedaría con la red de escuelas de música de Tenerife. Es una cosa que casi nadie conoce y con la que yo fui inmensamente feliz. De cómo se gestó, de cómo me dejó Adán, de cómo me dejó aprender de Noruega, de Suecia, de un montón de sitios, y cómo al final puso los fondos, porque hay que tener confianza en quien te está diciendo una cosa y tiene 25, 26 años, para crear más de 20 escuelas que ahora mismo funcionan súper bien, donde pueden ir gente desde los 4 años hasta los 99, donde te enseñan, antes de hacerte ir al conservatorio, si realmente quieres ser un músico profesional, te enseñan todos los instrumentos, todos los ritmos, todo y tú eliges a los 9 o 10 años qué instrumento quieres, ¿no? Y lo sigo viviendo porque mis sobrinos están todos en las escuelas de música, o sea que sé que sigue funcionando, unas mejor que otras. Y ese es mi proyecto favorito. De tantos otros como por ejemplo el plan de bibliotecas, que para mí también fue súper bonito poder hacerlo, ¿no? Que tampoco es conocido. Y para volver a la historia e intentar dejar el relato, TEA, Óscar Domínguez. Yo desde luego estuve 12 años promocionándolo como Óscar Domínguez. 12 años. Gasté mucho dinero con el visto bueno de todo el pleno del Cabildo. Fue una obra que, al contrario que el auditorio, que también me tocó, enterita la obra. La obra del TEA no tuvo ningún problema. Se aprobó por unanimidad siempre. Se le dedicó a Óscar Domínguez porque era el pintor más importante que habíamos tenido en Tenerife y que hemos tenido hasta la actualidad. Se compraron toda su colección. En el Cabildo no había nada en los 90 de Óscar Domínguez. Y ahora hay 75 obras de Óscar Domínguez. Y aprovechando que tú decías que antes en lo de Miriam, que no sé si saldrá en el mismo episodio o no, el señor del que tú hablabas solo tiene una obra de Óscar Domínguez. Entonces, ese es un relato que se ha ido organizando, yo creo que contra que se llamara Yodak, y cuando es una cuestión simplemente de nombre. Yo lo llamé Yodak, lo podías haber cambiado. Desde luego yo nunca, a lo mejor yo lo hubiera cambiado yo misma, ¿no? Porque era muy largo, difícil. Pero TEA significa, en inglés, té, de beber, y en Canarias significa básicamente la madera histórica con la que hacemos el patrimonio histórico, ¿no? O sea, no tenía nada que ver TEA con el mundo del arte contemporáneo que yo imaginé. Yo un poco copié el proyecto, lo que iba a ser el proyecto, no el diseño, por supuesto, del Georges Pompidou de París. Tenía cine, tenía sala de actos, tenía biblioteca, tenía fototeca y tenía una gran sala de exposiciones de arte. Y con eso me fui a ver a Herzog y de Meuron, a los que había conocido aquí en una conferencia, y había visto un edificio chiquitito que habían hecho de artistas y que los artistas les encantaba. Porque el problema de aquella época es que los arquitectos eran muy intervencionistas en el edificio, como Guggenheim, y dejaban a los artistas muy difícil, como decía también Miriam Durango, en el tanque, tú actúas para el tanque. Pero eso es porque es el tanque, porque es un lugar insólito para cosas insólitas. Pero en un museo tú tienes que dejar las paredes blancas y que el arte sea el de los artistas, ¿no? Entonces Herzog y de Meuron pues me parecieron súper chachis. Tenían una oficina de 20 chicos en Basilea. Nos fuimos a verlos. Fuimos a ver, estaba la Tate Modern en obras. Y al final a ellos también les encantaba Tenerife y venir. De hecho tienen una casa aquí, Herzog y de Meuron. Y se los encargué y fui súper feliz también en esa obra. Fueron los únicos arquitectos de todos los que contraté a toda la isla, menos a mi marido, que me entregaron a tiempo el proyecto. El día que habían dicho, los suizos entregaron. Yo no me lo podía creer. Llega un momento que decides cerrar una puerta y la impresión mía, analizando tu biografía, no es cerrar una puerta para abrir otra puerta, sino que me da la sensación que tuviste que pasar una travesía del desierto como Moisés
reinventarte. Yo creo Sí, que a lo claro, mejor esa es la palabra. todo el mundo que quiere salir de la política y ser persona normal y no aprovecharse de lo que fue, tiene que reinventarse. Yo, por ejemplo, había estudiado Derecho y llevaba 12 años sin ejercerlo y tuve que ponerme otra vez a estudiar. Hice un máster de contratación pública, hice un máster en gestión cultural, aunque llevaba 12 años gestionando cultura. De muy de cerca, porque no es como ahora que los políticos están allí y los técnicos están allí, no. Allí nos tirábamos todos a barrer en el último minuto si había que barrer o a buscar la escultura y la caja para llevarla y exponer la exposición en hora, ¿no? Entonces hice un doctorado en patrimonio industrial y me reinventé. Y una de las cosas que tenía pendiente también era escribir. Me encantaba desde pequeñita. Ya había escrito algún libro del TEA, por ejemplo, que prohibieron en el TEA hasta este año, sobre la construcción. Y tuve la oportunidad por fin de poder escribir de vez en cuando, que tampoco escribo mucho ni tengo mucha producción. Me busqué, por ejemplo, un editor colombiano porque no quería que nadie dijera que yo estaba utilizando mis conocimientos y mis conocidos de aquí y de España después de haber llevado cultura 12 años. Y envié a varias editoriales americanas los libros y me contestó José Vicente Cataraín, que había sido además co-dueño con García Márquez de la editorial Oveja Negra, que la habían fundado en el 69. Y que ahora es la única editorial independiente chiquitita que queda en Colombia y que probablemente venda y entonces pasaré a no sé dónde, a uno de los grandes grupos. Y llega la literatura y llegan personajes como María Ancheta. Yo me imagino que esta pregunta te la habrán hecho muchísimas veces, ¿qué hay de María Ancheta en ti y qué hay de ti en María Ancheta? Con lo cual, como seguramente te la han dicho 1000 veces, no te la voy a hacer yo. Pero ¿por qué Río de Janeiro? ¿Por qué te metes? No, Río de Janeiro no, Sao Paulo. ¿Por eso? ¿Por qué te Porque metes en todas Sao mis Paulo? novelas están basadas en un hecho real. Y entonces yo la primera que me puse a escribir, pues la verdad que el hecho real más relevante que yo había vivido, bueno, que me había sorprendido más, aparte de todos los que ocurrieron aquí, fue cuando se celebró el 450 aniversario de la fundación de la ciudad, de Sao Paulo y de Río de Janeiro. Descubrí que el padre Ancheta era el fundador de esa ciudad, de Sao Paulo y de Río de Janeiro. Como tenía que preparar el viaje del presidente, yo iba en la delegación, pero como era medio cultural, porque lo religioso siempre es medio de cultura, que si ir a arreglar las iglesias, que si el expediente del Vaticano, es así. Nunca hay nadie más a quien se lo vayas a encargar. Total que yo me estaba metida también en el expediente de santidad del padre Ancheta, pero no había visto lo de Sao Paulo. Y nos invitó el gobierno de Lula da Silva de aquel entonces, que fue el primero, a ir como, digamos, algo así como el lugar de donde había venido el padre Ancheta, ¿no? Como delegación de Canarias. Y fuimos para allá, y fue Adán Martín, y fue a Anioramas también, y fue, no me acuerdo quién más, pero algunos artistas, Benito Cabrera y unos cuantos folcloristas, porque teníamos que hacer varias muestras de arquitectura canaria. Y yo me inventé, desde aquel momento lo tenía guardada ahí como la historia en la cabeza, que digo, esta va a ser la que yo primero escriba cuando pueda, ¿no? Y me inventé que robaban la gramática tupí del padre Ancheta. La gramática desapareció, solo quedan pedacitos, ¿no? Y ahora están en un museo precioso que se llama el Museo de la Literatura de Sao Paulo y está dedicado al padre Ancheta entero, ¿no? Y por eso escribí. Pero siempre empiezan y terminan en Tenerife. O sea, no es que me vaya lejos. Y siempre están basadas en un hecho real. Pareces un poco Agatha Christie. Tu Viajo con mi talante marido. viajero es el que quizás te lleva. Mira, yo vengo ahora mismo de pegarme 8 días en Malta y claro, uno vuelve con ganas de escribir sobre ¿Verdad? Malta, Sí. sobre de toda la historia de Sí. Malta. Y esa es la impresión que me ha dado con toda tu obra, todos tus libros, del talante viajero que tienes, el abrir. Cuando la gente, a Domingo Pérez Mini le decían y que definiera Canarias y que definiera Tenerife, realmente es el puerto quien lo definía como entrada y salida de viajeros, de ideas y demás. Es importante ahora la labor que sigues desarrollando con todos los proyectos que hay alrededor del tanque, ¿no? Tu labor que tuviste también en el Círculo de Bellas Artes, ¿no? Ahí también fui muy feliz. 2 años nada más, pero muy feliz. Lo que pasa es que luego me fui a Sao Paulo
y estuve allí viviendo 3 meses y de ahí salió mi tercera novela, que es Secuestro en Hong Kong, que también empieza en Tenerife y acaba en Tenerife. Y bueno, y tienes en la mano, Sí, entre tus última. manos, la última, la Sí. Bienal de Venecia. Esta, la verdad que a mí la que más me gusta son la primera y la segunda. ¿Vinter quitó el vuelo directo a Venecia cuando lo escribiste o no? No, al revés, ese año fui yo. O sea, a mí me invitó la Bienal de Venecia a escribir un libro mío, pero que ocurriera durante el montaje de la Bienal, ¿no? De qué pasaba durante el montaje de una Bienal. Y que yo metiera a mí, porque me conocía a unas chicas allí, y conocían al director, les encantaba la novela negra, les llegó la segunda mía, no sé cómo. Y entonces me invitaron y tuve que estar 2 meses allí viviendo y escribiendo a todo trapo, porque no está muy bien escrita, me hubiera gustado acabarla mejor, pero tenía que salir justo en el momento que se inauguraba la Bienal, casi, ¿no? Entonces fueron 2 meses súper intensos, también fui hiper feliz allí, vamos, hiper feliz, aunque estaba agobiada. Y yo lo que iba poniendo dentro de lo que iba pasando, de verdad, o sea que todo era real. Estaba empezando la guerra de Rusia contra Ucrania, hubo que invitar a Rusia a que se fuera del pabellón, hubo que poner de acuerdo a todos los países para que pagaran el pabellón de Ucrania. O sea, sucedían al mismo tiempo que se iba montando un montón de cosas. Y yo tenía mucha relación con una de las relaciones públicas de la Bienal y me iba enterando de todo. Y además me dejaron un pase para ir todos los días e ir describiendo lo que pasaba. Y entonces nada, en los primeros días de montaje aparece un muerto, que eso ya es mi novela con mi mariancheta y con mi rollo, ¿no? Que no me pusieron ninguna pega para que fuera lo que fuera. Que por supuesto fue un muerto ucraniano y se supone que lo mandó a matar Putin. Esto es spoiler, pero es lo que todo el mundo se va a imaginar. O sea que tampoco pasa nada. Y fue una experiencia genial. No solo por la novela negra, sino porque realmente me tocó vivir la mejor bienal que yo he visto en mi vida de Venecia y he ido casi 30 años seguidos, todos los años. No me gustaría desde luego terminar la entrevista tocando un aspecto importante en el cual estás involucrada, como es esa, vamos a llamarla, literatura en femenino, ¿no? No, la literatura es femenina, lo cual no es ninguna mentira, porque la literatura es femenina, el océano es masculino. Yo sé que causa mucho estupor y temblores incluso en los escritores, pero no va contra ellos, va simplemente por poner a la mujer en su sitio. Pero no debería. No debería, pero se sienten como excluidos. Poquito a poco los vamos convenciendo de que no, de que aquello no va contra ellos, sino va a favor de todos, ¿no? Pero hay datos que todavía te rompen el alma, porque sin entrar en el siglo XX incluso, solo el siglo XXI, tú miras los datos del Premio Nobel de Literatura o mira los datos del Premio Cervantes. Solo los 25 años que llevamos del siglo XXI. O sea, para no meter el dedo en el ojo diciendo es que antes no se podía porque no se podía. No. Estamos ahora y ahora hay desigualdad. Primero, cambiamos todas las salas de Canarias como se programaban. Ya no hay ninguna desigualdad. En 2015 todas programaban más hombres que mujeres. Es la poquita labor que puedo seguir haciendo, que me encanta, ya no como política, por supuesto, que hace 14 años que lo dejé, sino como activista de la cultura, que siempre fui. Bueno, pero granito a granito se hace una playa. Claro, y además cada vez hay más gente unida, más escritoras y tal, que por cierto hemos fundado, después de la generación de los 70 no había otra generación fundada por sus propios miembros, es la generación I, que somos 7 escritoras canarias que vendemos más fuera que dentro. Yo recuerdo en su momento, en una entrevista anterior, tuvimos aquí a Juan Manuel García Ramos y la importancia que tuvo con la Biblioteca Básica Canaria. Ahora se ha retomado, de hecho, en la legislatura pasada se amplió a 12 y eran 12 mujeres para intentar equiparar. Yo recuerdo en su momento cuando un editor como Ángel Morales saca adelante un proyecto que fue G21. Sí, fue un pionero para mí. Se encontró con un montón de problemas y al final esa pequeña antología de 2 escritores no había ninguna escritora. Y eso se debió a muchas cosas que no tenían relación a que no hubiera cursado esas invitaciones a mujeres. Luego, efectivamente, parece ser que las cosas han ido evolucionando. Y él mismo hizo una antología de mujeres. Efectivamente, concluyó la colección en la cual ya fue introduciendo narradoras con un G21, escritoras canarias, nada más. Sí. Yo creo que las cosas estarán donde se deben cuando
ni siquiera yo te tenga que hacer la pregunta que te Está acabo claro. de hacer. Yo tengo unas ganas de no hacer ese proyecto, sino de vivir la igualdad plena que no te imaginas. O sea, ya vamos por la 10ª edición, que por supuesto es todo ONG y gratis. Y tengo unas ganas ya de no tener que hacerlo, de que no sea necesario, pero todavía es necesario. Despídete diciendo el proyecto que tienes en este momento entre manos y que te gustaría que saliera. Pues la verdad que el proyecto más importante que tengo es en relación con la literatura femenina, con su 10ª edición y sobre todo con una conferencia. Hay muchas cosas en junio que van a ocurrir en Tenerife, pero para mí la más importante y bueno, la que más me ha costado y que espero que salga bien y que creo que es fundamental que vengan todas las mujeres que puedan, es la conferencia de Mary Baird, la Premio Príncipe de Asturias 2013 de Comunicación y Ciencias Sociales, que escribió un libro muy bonito al escuchar un montón de colegas hablar sobre la historia y la igualdad, que se llama Mujer y Poder. Y está basado desde textos griegos hasta textos literarios de la actualidad, contando toda la historia de la mujer y el poder desde la primera vez que Telémaco le dijo a su madre que la voz pública era él y que ella era Penélope, que seguirá tejiendo. Que seguirá tejiendo. Entonces ella pone un montón de ejemplos y explica que un sistema como este, que ha sido creado por hombres, nos está costando tanto cambiarlo porque es que ha sido creado por hombres. Entonces la base parte de una estructura que lleva ahí miles de años y que es lo que hay que romper. Y por eso está siendo tan violento para las dos partes, cuando podía haber sido mucho más adaptativo, pero no. Bueno, la historia es así. Pues ya saben, no se lo pierdan. Junio de 2025, tampoco queda tanto. Y Penélope, bueno, pues hablando de Penélope, recuerden, próxima película de Christopher Nolan va sobre Odiseo. Y el papel de Penélope va a reversionarlo de nuevo. Dulce, encantado de tenerte. Gracias por venir. Te doy esta mano porque la otra la tengo mala. I'm begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging you to put your loving hand